Mi nuera se burló de mí frente a todos. «Esa vieja no es más que una perdedora jubilada», dijo. Entonces, el prometido de mi nieta preguntó: «¿Y usted a qué se dedicaba?». Respondí con una sola palabra. Una palabra que dejó a todos los invitados completamente helados. Me llamo Rosalía y tengo 62 años. Durante los últimos 8 he vivido una mentira. No porque yo la contara, sino porque permití que otros construyeran una versión falsa de quién soy. Aquella noche, en el comedor de mi propia casa, mientras observaba a mi nuera Julieta servir el postre con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, supe que el momento de la verdad había llegado. La mesa estaba llena. Mi hijo, Miguel, mi nuera, Julieta, mi nieta Carmen, de 23 años, con su prometido, James, y algunos amigos íntimos de la familia. Era la cena de compromiso de Carmen, una ocasión que debería haver tipo fer. Caber cosas que ha sido superfacer aquesta. Yo misma había preparado todo con un esmero que me llevó días. La porcelana fina heredada de mi madre, las flores frescas del jardín, el menú que sabía que a Carmen le encantaba. Pero desde el instante en que Julieta cruzó el umbral, supe que algo andaba mal. Llevaba esa mirada que yo conocía demasiado bien. Esa expresión que anunciaba que venía preparada para la batalla. Con los años, había aprendido a leer sus estados de ánimo, como quien lee el cielo antes de una tormenta. Todo comenzó cuando James, un joven educado de 25 años que trabajaba en marketing, preguntó con inocencia sobre las fotografías en la repisa de la chimenea. Eran fotos antiguas, algunas en blanco y negro, de mi época universitaria y de mis primeros años de carrera. «¿Es usted, señora Rosalía?», preguntó James, sosteniendo una en la que yo aparecía mucho más joven, vestida con un traje formal. Antes de que pudiera responder, Julieta soltó una risa que cortó el aire como un cuchillo. «Oh, James, no te molestes con esas fotos viejas. Son de cuando Rosalía pretendía ser alguien importante». Sentí como el aire en la habitación se espesaba. Miguel, mi hijo, no dijo nada. Nunca decía nada cuando su esposa me atacaba. Carmen bajó la mirada, visiblemente incómoda, mientras los otros invitados intercambiaban miradas nerviosas. «Pretendía ser», repetí en voz baja, «más para mí que para los demás». Julieta se acomodó en su silla, disfrutando del momento. «Bueno, ya sabes a qué me refiero. Todas esas historias sobre tu brillante carrera. Pero mírate ahora. Solo eres una vieja jubilada que vive de su pensión». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. James parecía confundido. Carmen estaba mortificada. Y yo simplemente respiré hondo. No era la primera vez. Durante años había soportado sus comentarios hirientes, sus pequeñas crueldades, disfrazadas de bromas. Todo por mantener la paz. «Una perdedora jubilada», continuó Julieta, su voz ahora más fuerte, más segura. «Eso es lo que es Rosalía. Alguien que vive en el pasado porque nunca logró nada real en el presente». El silencio era ensordecedor. Sentía los ojos de todos clavados en mí, esperando una reacción. Durante años había querido callar, tragarme el dolor y la humillación, convencida de que mantener a la familia unida era más importante que defender mi dignidad. Fue entonces cuando James, bendito sea su corazón inocente, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Disculpe, pero ¿a qué se dedicaba usted, señora Rosalía? Antes de jubilarse, quiero decir». Julieta volvió a reír.
Oh, James, prepárate para otra de sus historias fantásticas. A Rosalía le encanta exagerar lo importante que era. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en años, no sentí el impulso de callar, de suavizar las cosas, de evitar el conflicto. Algo dentro de mí se había roto esa noche. Pero algo, también, se había liberado. Jueza, dije, simplemente. La palabra cayó como un martillo sobre el mármol. El tenedor de Julieta se detuvo a medio camino de su boca. James parpadeó varias veces. Carmen levantó la vista, atónita, y Miguel por fin me miró. Me miró de verdad, por primera vez en mucho tiempo. «¿Perdón?», murmuró Julieta, pero su voz había perdido toda la arrogancia. «Era jueza», repetí, mi voz ahora firme. Jueza de distrito durante 32 años. El silencio que siguió fue diferente. No era la quietud incómoda de la humillación, sino el silencio pesado del shock, del reconocimiento tardío de un error garrafal. James dejó su copa sobre la mesa con la delicadeza de quien maneja cristal de Murano. ¿Jueza de distrito? ¿Cómo? ¿En el Tribunal Federal? Asentí lentamente. Entre otros lugares. Julieta había palidecido. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, intentando procesar aquella información que demolía el contexto de todos sus ataques anteriores. Carmen fue la primera en hablar. «Abuela, ¿por qué nunca nos lo contaste?». La miré con cariño. Mi nieta siempre había sido dulce, pero incluso ella había empezado a verme como la anciana irrelevante que Julieta había pintado en su mente. Porque pensé que mantener la paz era más importante que mantener mi orgullo. Respondí con honestidad. Miguel finalmente encontró su voz. «Mamá, yo recordaba algo del tribunal, pero pensé que con los años habías exagerado los detalles. Ahí estaba. La confesión. Mi propio hijo había elegido creer la versión de su esposa por encima de la mía. Había decidido que yo era una fabuladora, en lugar de una madre que había elegido el silencio para proteger sus sentimientos». Julieta intentó recuperar el control. «Bueno, si eras tan importante, ¿por qué vives tan modestamente? ¿Por qué no tienes más pruebas de esa supuesta carrera?». La sostuve la mirada durante un largo momento. Podría haberle dicho tantas cosas. Que había donado gran parte de mis ahorros a obras benéficas. Que había elegido una casa modesta, porque el verdadero valor no reside en las posesiones. Que había optado por una jubilación sencilla, porque había visto demasiada corrupción asociada al poder. Pero no dije nada de eso. En su lugar, simplemente sonreí. Porque elegí vivir así, Julieta. Hay una diferencia entre no poder y no querer. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Los invitados se marcharon temprano. James se despidió de mí con un respeto nuevo en los ojos, y Carmen me abrazó más fuerte que de costumbre. Cuando por fin se fueron, Miguel y Julieta apenas se despidieron. Pero pude ver en la mirada de ella que algo había cambiado para siempre. Ya no me veía como la anciana inofensiva a la que llevaba años atacando. Esa noche, mientras lavaba los platos en mi cocina silenciosa, comprendí que había cruzado una línea sin retorno. Había mantenido mi pasado enterrado por amor a mi familia, pero ahora que había empezado a hablar, sabía que no podría volver a callar. Lo que Julieta no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ser jueza no había sido solo un trabajo. Había sido mi identidad, mi pasión, mi vida.
Y había casos, decisiones y momentos en esa carrera que ni siquiera yo había terminado de procesar. Mientras secaba el último plato, una sonrisa pequeña pero decidida se dibujó en mi rostro. Julieta había querido guerra. Ahora iba a descubrir con quién se había estado metiendo todos estos años. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía estudiar casos hasta altas horas, recordando cómo había llegado hasta este punto, cómo había permitido que mi propia nuera me convirtiera en una sombra de quien realmente era. Todo comenzó hace 8 años, cuando Miguel anunció que se casaría con Julieta. Desde el primer momento, supe que me veía como una amenaza, no porque yo fuera controladora, sino porque mi mera presencia desafiaba la narrativa que ella quería construir para su nueva vida. Recuerdo con nitidez su primera visita a mi casa. Una tarde de domingo, 3 meses antes de la boda. Miguel me había pedido que preparara mi famoso roast beef. Pasé horas en la cocina, deseando causar una buena impresión. «Tu casa es interesante», dijo Julieta, mirando el salón con una expresión a medio camino entre la curiosidad y el desdén. Sus ojos se detuvieron en mi biblioteca jurídica, en los volúmenes encuadernados en cuero, que ocupaban toda una pared. «Rosalía colecciona libros», explicó Miguel, como si fuera un hobby pintoresco, y no las herramientas de una carrera de 3 décadas. «¿Los has leído todos?», preguntó ella, tocando un lomo con la punta del dedo. «La mayoría», respondí. «Eran necesarios para mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Su tono cambió sutilmente. Miguel me dijo que trabajabas en oficinas del gobierno. Miré a mi hijo, confundida. «¿Oficinas del gobierno?». Él evitó mi mirada. «Bueno, técnicamente el sistema judicial es parte del gobierno, ¿no?». En ese instante lo comprendí. Miguel había minimizado mi carrera ante Julieta. Había reducido 32 años de servicio a un trabajo genérico de oficina. Cuando intenté corregirlo, cuando empecé a explicar que había sido jueza, Julieta me interrumpió con una sonrisa dulce. «¡Qué interesante! Miguel no mencionó que fueras tan ambiciosa». La palabra salió de su boca como si fuera algo desagradable, como si fuera inapropiado que una mujer de mi generación tuviera aspiraciones serias. En los meses siguientes, observé cómo Julieta minimizaba sistemáticamente mi pasado. Si alguien preguntaba por mi carrera, ella respondía antes que yo. «Oh, Rosalía trabajaba para el condado», decía con una sonrisa que no invitaba a más preguntas. «Ya sabes, mucho papeleo». Al principio intenté corregirla, pero cada vez que lo hacía, Julieta me hacía parecer presuntuosa. «Rosalía tiende a dramatizar un poco», le dijo una vez a la hermana de Miguel. «Es comprensible. Después de jubilarse, muchos embellecen sus recuerdos». La implicación era clara. Yo era una anciana que inventaba historias para sentirse importante. Y lo más doloroso era que Miguel nunca me defendía. Simplemente callaba, permitiendo que su esposa reescribiera mi historia. Poco a poco, Julieta fue construyendo barreras sutiles entre mi nieta y yo. «Carmen está muy ocupada», me decía cuando llamaba para invitarla. «Quizá la próxima semana». Una semana que nunca llegaba. Cuando Carmen cumplió 15 años, sugerí llevarla a Nueva York a ver un espectáculo de Broadway. «Es muy generoso de tu parte, Rosalía», dijo Julieta, «pero ya tenemos planes. Además, a su edad, prefiere estar con chicos, no con... Bueno, ya me entiendes». Por supuesto que entendía.
Me estaba pintando como la abuela aburrida que los adolescentes evitan. Nunca eran insultos abiertos, sino una erosión constante de mi lugar en la familia. Comentarios aparentemente inocentes que, acumulados, crearon la imagen de una anciana con tendencia a exagerar. Rosalía siempre tiene historias interesantes, le dijo una vez a una vecina. Tiene una imaginación muy vívida para su edad. Para cuando Carmen llegó a la universidad, yo ya era una figura periférica en mi propia familia. Mi nieta me quería, pero me veía a través del lente que Julieta había construido. Una abuela dulce, algo excéntrica, que vivía de recuerdos probablemente inflados. El punto de quiebre llegó hace 2 años, en la graduación de Carmen. Quise regalarle mis libros de derecho, algunos de ellos valiosas primeras ediciones. Cuando lo mencioné, Julieta se rió suavemente. «Oh, Rosalía, qué dulce. Pero Carmen estudia diseño gráfico. No creo que necesite unos libros legales y polvorientos». «Polvorientos», repitió, y sentí la palabra como una bofetada. «Bueno, ya sabes a qué me refiero. Son muy especializados para alguien que no trabaja en oficinas del gobierno». Ahí estaba de nuevo. Esa reducción deliberada de mi vida a algo insignificante. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, mirando mi biblioteca. Cada uno de esos libros representaba años de estudio, casos complejos, decisiones que habían afectado vidas. Había interpretado leyes constitucionales, presidido juicios que sentaron precedentes, navegado situaciones políticas delicadas. Pero para mi propia familia todo eso se había reducido a trabajo de oficina. Fue entonces cuando decidí dejar de luchar. Me dije que la paz familiar era más importante que mi orgullo. Que ser la abuela querida, aunque marginada, era mejor que ser la suegra problemática. Durante 2 años viví esa mentira. Dejé que Julieta contara su versión de mi autohistoria. Pero esa noche, sentada en mi sillón mientras la madrugada se acercaba, me di cuenta de algo fundamental. Al elegir el silencio para preservar la paz, no había protegido nada. Solo había permitido que mi propia familia me perdiera el respeto. Me veían como una reliquia, una mujer cuyas opiniones y vivencias carecían de valor real. Y Julieta, mi querida nuera, la arquitecta de esta humillación, que había orquestado todo con la precisión de un cirujano, estaba a punto de descubrir que durante todos estos años había estado jugando con fuego. Porque existían facetas de mi carrera, casos específicos y decisiones que había tomado, que harían añicos la percepción que tenía de mí. Y ahora que había abierto la puerta, ya no había forma de detener la marea. El teléfono rompió el silencio a las 7 en punto de la mañana. Era Carmen, mi nieta, pero su voz era distinta. Ya no era la melodía superficial y apresurada a la que me había acostumbrado. Había en su tono una curiosidad genuina, una vibración que no le escuchaba desde que era una niña. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «¿Puedo pasar a verte esta tarde?» Cuando llegó, traía un ordenador portátil y una expresión determinada, que fue como verme a mí misma en un espejo, dolorosamente lejano. Se sentó en el sofá frente a mí, abrió el dispositivo y giró la pantalla en mi dirección. «Busqué tu nombre anoche», dijo, mirándome a los ojos. «Rosalía Mendoza, y encontré muchas cosas». Sentí una punzada helada en el estómago. Durante años había logrado mantener mi pasado como una fortaleza, separada de mi vida familiar. Pero Internet tiene una memoria implacable. Carmen leyó desde la pantalla.
La jueza Rosalía Mendoza preside un caso histórico de derechos civiles. Su decisión establece un precedente nacional. Levantó la vista. Esto es de 1997. Hay docenas de artículos, abuela. Docenas. Permanecí en silencio, viéndola navegar por los archivos digitales de mi otra vida. Observaba cómo sus ojos se abrían de par en par con cada titular, cada fotografía mía en la escalinata del tribunal, cada mención de un caso que había presidido. Aquí dice que fuiste la primera mujer latina nombrada para el Tribunal de Distrito en nuestro estado. Continuó, su voz teñida de asombro. ¿Por qué nunca nos contaste nada de esto? Suspiré, un aire pesado que parecía venir de lo más profundo de mi ser. Porque pensé que era más importante ser tu abuela que la jueza Mendoza. Carmen cerró el portátil y su mirada se ancló en la mía. Pero abuela, esto es increíble. Dice que presidiste el caso Patterson contra el Estado, el que cambió las leyes de adopción para parejas del mismo sexo en todo el país. El caso Patterson. ¿Cómo olvidarlo? Recordaba cada detalle de aquellas semanas intensas de 1998. Las amenazas de muerte diarias, la asfixiante presión política de ambos bandos, la abrumadora responsabilidad de saber que mi fallo afectaría a miles de familias. Fue un caso complicado, dije con simpleza. ¿Complicado? Carmen se inclinó hacia adelante, la incredulidad en su rostro. Abuela, cambiaste la vida de miles de personas. Aquí hay testimonios de familias que pudieron adoptar gracias a ti. Incluso hay un documental sobre el caso donde te mencionan como una heroína de los derechos civiles. Heroína. La palabra resonó en la habitación, extraña y ajena, sobre todo viniendo de mi nieta, cuando durante años me habían tratado como una anciana irrelevante con historias exageradas. ¿Mamá sabe de esto?, preguntó Carmen, la pregunta que tanto temía. Tu madre sabe que fui jueza, pero nunca mostró interés por los detalles. Carmen frunció el ceño. ¿Cómo es posible que no se interesara? Abuela, eres famosa. Hay un ala del tribunal que lleva tu nombre. Era cierto. El ala de justicia familiar Rosalía Mendoza se había inaugurado en 2005, 3 años antes de mi jubilación. Uno de los mayores honores de mi carrera. Pero para entonces, ya había tomado la decisión de mantener mi vida profesional y familiar en mundos separados. Carmen pasó la siguiente hora mostrándome artículos que había encontrado, casos que yo misma había olvidado, menciones en revistas jurídicas, fotografías de ceremonias de premiación a las que asistí sola para no obligar a mi familia a acompañarme. Mira esto, dijo leyendo otro artículo. La jueza Mendoza es conocida por su enfoque compasivo pero firme en casos de violencia doméstica. Sus sentencias han servido de modelo para tribunales de otros estados. Carmen me miró, con los ojos anegados en lágrimas. Abuela, salvaste vidas. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante años había minimizado mi propia carrera, aceptando la narrativa de Julieta de que mi trabajo había sido ordinario. Pero escuchar a mi nieta leer el impacto real de mis decisiones me recordó algo que había enterrado muy hondo. Había sido buena en mi trabajo. Muy buena. ¿Por qué te retiraste tan pronto?, preguntó Carmen. Aquí dice que podrías haber seguido hasta los 70. Me retiré a los 54 porque quería estar presente para mi familia. Miguel acababa de casarse y pensé que pronto llegarían los nietos. Creí que ser abuela era más importante que ser jueza. Quería tiempo para la familia, respondí con honestidad.
Carmen negó con la cabeza, lentamente. Pero abuela, ¿no te das cuenta? Podrías haber tenido las dos cosas. Podrías haber sido la jueza Mendoza y también nuestra abuela. Tenía razón, por supuesto. Pero durante años, Julieta me había hecho sentir que mi carrera era una barrera entre mi familia y yo. Que mis logros me hacían intimidante, inalcanzable. Que para ser una buena suegra y abuela, necesitaba ser más pequeña, más ordinaria. Esa tarde, después de que Carmen se fuera, recibí una llamada inesperada. Era James, su prometido. Señora Rosalía, dijo, su voz formal pero respetuosa. Espero no molestarla. Carmen me ha contado sobre su carrera y... quería disculparme. ¿Disculparte? ¿Por qué? Por no haberla tratado con el respeto que merecía anoche. Si hubiera sabido quién era usted realmente, jamás habría permitido que nadie le hablara de esa manera. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me irritaron. James, merezco respeto porque soy un ser humano, no porque fui jueza. Hubo una pausa. Tiene razón, por supuesto. Pero, señora Rosalía, lo que no entiendo es por qué alguien con su historial permitiría que la trataran así. Usted se enfrentó a criminales peligrosos, desafió sistemas corruptos. ¿Por qué no se defendió anoche? Era una pregunta justa, una que yo misma me había estado haciendo, porque pensé que preservar la armonía familiar era más importante que mi orgullo. Y mientras lo decía, mi mirada se posó en mi biblioteca, en las fotografías de las estanterías, en los reconocimientos enmarcados que había guardado en cajones para no parecer presuntuosa. Ahora me pregunto si he estado preservando la armonía o simplemente permitiendo el abuso. Esa noche, por primera vez en años, saqué mis álbumes de fotografías profesionales. Imágenes de ceremonias de juramento, de casos importantes, de momentos que habían definido no solo mi carrera, sino mi identidad. Una fotografía en particular me detuvo. Era de 2003, después del caso Rodríguez contra la ciudad. Había pasado 6 meses lidiando con una corrupción sistemática en el departamento de policía, enfrentando amenazas e intimidación. En la foto, estaba en las escalinatas del tribunal tras dictar sentencia, rodeada de reporteros y activistas. Me veía fuerte, decidida, como alguien que no toleraría que la pisotearan. ¿Qué le había pasado a esa mujer? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz tensa. «Julieta está muy molesta por lo de anoche». «¿Molesta? ¿Por qué?» «Dice que la humillaste delante de nuestros amigos, que ocultaste información a propósito para hacerla quedar mal». Sentí una risa amarga burbujear en mi garganta. ¿Que yo la humillé? Miguel, tu esposa lleva 8 años humillándome. Mamá, ese no es el punto. El punto es que ahora todo es muy incómodo. Julieta se siente fatal. ¿Y cómo crees que me he sentido yo todos estos años? Hubo un largo silencio. Finalmente, Miguel suspiró. No sabía que había sido tan importante, como si mi valor como persona dependiera de un título. Miguel, siempre fui importante. Era tu madre. Pero incluso mientras lo decía, supe que no lo entendía. Para él, como para Julieta, mi valor estaba ligado a mi estatus profesional. Al elegir retirarme, al elegir ser solo la abuela, había perdido su respeto sin siquiera darme cuenta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. No volvería al silencio.
No permitiría que Julieta reescribiera mi historia nunca más. No iba a fingir ser menos de lo que era para que otros se sintieran cómodos. Pero, más importante aún, me di cuenta de que Julieta había cometido un error fatal. Había asumido que conocía todos mis secretos, que su investigación superficial sobre mi pasado era completa. Había construido su campaña de humillación sobre cimientos de ignorancia. Lo que no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que los casos que Carmen había encontrado en Internet eran solo la punta del iceberg. Había aspectos de mi carrera, decisiones que tomé y situaciones que manejé, que nunca llegaron a los medios. Casos que requirieron un nivel de fortaleza y determinación que transformarían por completo su percepción de mí. Y ahora que había decidido dejar de esconderme, Julieta estaba a punto de descubrir a qué clase de mujer había estado atacando durante todos estos años. La llamada llegó el martes a las 6 de la mañana. Era Roberto, mi antiguo secretario del tribunal, un hombre que trabajó a mi lado durante los últimos 15 años de mi carrera. Jueza Mendoza, dijo, usando el título que nadie había pronunciado en mi presencia en años. Espero no molestarla, pero tengo noticias que creo que le interesarán. Roberto me informó de que habían arrestado a Eduardo Vázquez, el hombre a que condené a cadena perpetua en 2006 por el asesinato de 3 mujeres jóvenes. Había apelado su sentencia múltiples veces, siempre argumentando que yo había sido parcial. Ahora, 12 años después, había confesado 2 asesinatos más, validando por completo la severidad de mi sentencia. Los medios van a contactarla, me advirtió Roberto. El caso está recibiendo atención nacional de nuevo. Vázquez mencionó específicamente que usted fue la única jueza que no se dejó intimidar por sus amenazas. Tras colgar, me senté en la cocina, recordando aquel caso. Eduardo Vázquez no era un criminal común. Era inteligente, manipulador y con conexiones que le permitían ejercer una presión política considerable. Durante el juicio, recibí llamadas anónimas en casa, siguieron mi coche, enviaron flores negras a mi despacho con notas amenazantes. La presión para que dictara una sentencia más leve vino de todas partes. Del alcalde, que tenía vínculos con la familia de Vázquez, de algunos de mis colegas, que temían la atención negativa, e incluso de miembros prominentes de la comunidad legal. Pero yo había visto los archivos, había hablado con las familias de las víctimas, había evaluado cada prueba y llegado a una conclusión ineludible. Eduardo Vázquez era un depredador que volvería a matar si se le daba la oportunidad. La mañana después de dictar sentencia, encontré un sobre en el parabrisas de mi coche. Dentro, una fotografía de Miguel saliendo de la universidad con una nota. Los accidentes le pueden pasar a cualquiera. Esa fue la primera vez en mi carrera que sentí miedo real. No por mí, sino por mi familia. Contraté seguridad privada para Miguel, sin que él lo supiera. Cambié mis rutinas y durante meses viví mirando por encima del hombro. Nunca le conté a Miguel sobre las amenazas. No quería que viviera con miedo. Pero esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre mí misma. Cuando era necesario, podía ser implacable. El teléfono sonó de nuevo. Un reportero del periódico local. ¿Jueza Mendoza? Soy David Chen, del Herald Tribune. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre el caso Vázquez. Dudé. Durante años había rehuido la atención mediática. Pero algo en mí había cambiado desde aquella cena. «Puede venir esta tarde», le dije. David Chen llegó puntual a las 2.
Era un hombre joven, de la edad de Miguel, con una grabadora y un cuaderno lleno de preguntas. Jueza Mendoza. Muchos de nuestros lectores no conocen el caso Vázquez original. ¿Podría explicar por qué fue tan controvertido? Me acomodé en mi sillón, sintiendo algo que no había experimentado en años. La autoridad natural que emergía al hablar de mi trabajo. Eduardo Vázquez tenía una influencia política y financiera considerable. Empecé. Su familia había contribuido generosamente a campañas locales durante décadas. Existía una expectativa implícita de que recibiría un trato preferencial. ¿Y usted se negó a dárselo? Me negué a permitir que el dinero y las conexiones influyeran en la justicia. Mi trabajo era proteger a la comunidad, no a los privilegiados. Chen tomaba notas a toda prisa. Entiendo que recibió una presión considerable. Presión se queda corto, respondí. Recibí amenazas directas contra mi familia. Intentaron intimidarme de todas las formas posibles. ¿Y eso cambió su decisión? Lo miré directamente a los ojos. Señor Chen, pasé 32 años en el tribunal. Si hubiera permitido que las amenazas influyeran en mis decisiones, no habría durado ni 32 días. Mientras hablaba, sentía cómo esa parte de mí, la que había enterrado durante años, resurgía con fuerza. La autoridad, la confianza, la certeza absoluta en mis principios. Chen hizo más preguntas sobre otros casos, sobre mi filosofía judicial. Con cada respuesta, me sentía más como la persona que había sido antes de decidir volverme invisible para complacer a mi familia. Después de que se fuera, me quedé pensando en algo que le había dicho. Cuando me preguntó qué consejo le daría a las jóvenes que se enfrentan a la intimidación, le respondí: nunca te hagas más pequeña para que otros se sientan cómodos. El mundo necesita toda tu fuerza, no una versión diminuta de quién eres. Las palabras resonaron en mi propia mente. Durante 8 años, eso era exactamente lo que yo había hecho. Me había hecho más pequeña para que Julieta se sintiera cómoda. Esa tarde, recibí una llamada de Carmen. Abuela, ¿sabías que van a entrevistarte en el noticiero de esta noche? No lo sabía. Chen había mencionado el periódico, pero no la televisión. Papá y mamá están viendo las noticias, continuó Carmen. Mamá se ve incómoda. Esa noche, Miguel y Julieta aparecieron en mi puerta sin avisar. Julieta tenía una expresión que nunca le había visto, una mezcla de nerviosismo y algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Vimos la entrevista, dijo Miguel, sin rodeos. ¿Y bien? Julieta habló por primera vez. Su voz era diferente, más baja. No sabía que habías enfrentado amenazas de muerte. Su tono ya no destilaba esa condescendencia que, durante años, había envenenado nuestras conversaciones. Había algo nuevo en su voz, algo que se asemejaba a la cautela. Había muchas cosas que no sabía sobre mi carrera. Respondí, con una calma que pareció sorprenderle. Miguel se aclaró la garganta. Mamá, el reportero mencionó otros casos que nunca llegaron a las noticias. Asentí lentamente. Mi trabajo, por su naturaleza, a menudo involucraba información sensible. No todo podía, ni debía, hacerse público. ¿Qué tipo de información?, preguntó Julieta, y por primera vez desde que la conocía, detecté una curiosidad genuina en su voz. Los observé a ambos durante un largo instante. Durante años, había protegido su comodidad, manteniendo enterrados ciertos aspectos de mi vida. Pero después de lo ocurrido la semana pasada, después de años de humillación sistemática,
Ya no sentía la obligación de proteger sus sentimientos. Manejé casos de crimen organizado, dije sin adornos. Casos de corrupción gubernamental de alto nivel. Situaciones en las que testificar contra las personas equivocadas podía acarrear consecuencias muy graves para mí y para mi familia. Julieta parpadeó, como si intentara enfocar una nueva imagen de mí que no encajaba en su memoria. ¿Crimen organizado? Entre otros. Durante los años 90, nuestro distrito fue un hervidero de narcotráfico y blanqueo de capitales. Muchos de esos casos requerían protección federal para los jueces implicados. Miguel permaneció en silencio, procesando la información. Finalmente, habló. ¿Por eso te jubilaste antes de tiempo? Me jubilé porque quería estar presente para mi familia. Pero también porque, después de 3 décadas enfrentando algunas de las situaciones más peligrosas del sistema judicial, estaba agotada de vivir con amenazas constantes. Julieta parecía estar recalibrando todo lo que creía saber sobre mí. ¿Por qué nunca nos contaste esto? La miré directamente a los ojos. Porque la primera vez que intenté hablar de mi carrera, me dijiste que tendía a exagerar. Me hiciste sentir que compartir mi experiencia era un acto de presunción. El silencio que se instaló en la habitación era denso, pesado, cargado con el peso de años de malentendidos y conversaciones que nunca tuvimos. Miguel fue el primero en romperlo. Mamá, siento mucho no haber entendido quién eras en realidad. Siempre fui quien soy, Miguel. La diferencia es que ahora estoy dispuesta a demostrarlo. Cuando finalmente se marcharon, me refugié en mi estudio. Allí, rodeada por los libros y legajos, que eran los testigos silenciosos de mi carrera, no me sentí como una anciana irrelevante con historias del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme la jueza Mendoza. Pero sabía que había mucho más que mi familia necesitaba entender. Los casos de esa noche, las amenazas que había mencionado, eran solo la punta del iceberg. Había decisiones que tomé, enemigos que forjé y situaciones que navegué que cambiarían por completo su percepción, no solo de mi carrera, sino de la persona que yo era. Y ahora que había empezado a recordarles quién soy, no pensaba detenerme. La llamada que lo cambió todo llegó un viernes por la mañana. Era Patricia Vega, mi antigua colega del Tribunal Supremo del Estado, con quien había mantenido un contacto esporádico. Rosalía, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Tenemos una situación delicada y tu experiencia sería inestimable. Me explicó que estaban lidiando con un caso de corrupción judicial que implicaba a 3 jueces del Distrito Norte. Necesitaban a alguien con mi pericia en casos de alta sensibilidad como consultor externo. Alguien cuya integridad fuera incuestionable. Sé que estás jubilada, continuó, pero este caso requiere exactamente el tipo de conocimiento que desarrollaste durante los casos Morales y Herrera en los 90. Los casos Morales y Herrera. Nombres que no había pronunciado en años, pero que, al oírlos de boca de Patricia, regresaron a mi memoria con una claridad casi dolorosa. Habían sido los más peligrosos de mi carrera. Una red de corrupción que se extendía desde el gobierno local hasta organizaciones criminales internacionales. Patricia, llevo 8 años inactiva. Rosalía, la experiencia no se olvida. Y, francamente, necesitamos a alguien que no tema tomar decisiones difíciles. Alguien que ya ha demostrado que no se deja intimidar. Tras colgar, me quedé en la cocina, sumida en mis pensamientos.
Durante 8 años, había vivido como si mi carrera fuera historia antigua, como si mis habilidades hubieran caducado el día de mi jubilación. Pero la llamada de Patricia me recordó algo fundamental. No había perdido mi capacidad para analizar situaciones complejas, ni para tomar decisiones bajo presión. Esa tarde, por primera vez en años, abrí mis archivos profesionales. No los documentos públicos que habían encontrado en Internet, sino mis notas personales, mis análisis privados, las estrategias que había diseñado para situaciones imposibles. Mientras leía, sentí cómo esa parte de mí, tanto tiempo aletargada, comenzaba a despertar. La claridad mental, la confianza en mi propio juicio, la certeza absoluta de que podía manejar cualquier cosa que se me presentara. El lunes por la mañana, llamé a Patricia y acepté la consultoría. Esa misma tarde, Julieta apareció en mi puerta. No venía sola. Miguel la acompañaba. Ambos tenían una expresión tensa. «Rosalía, necesitamos hablar», dijo Julieta, su voz más seria de lo que jamás la había oído. Los invité a pasar, observando cómo Julieta examinaba mi salón como si lo viera por primera vez. Sus ojos se detuvieron en los documentos legales sobre la mesa de centro, en las fotografías profesionales que había vuelto a colocar en las estanterías. «Hemos estado hablando», comenzó Miguel, «sobre todo lo que ha pasado, sobre las cosas que no sabíamos de tu carrera. ¿Y bien?», pregunté, manteniendo un tono neutro. Julieta se aclaró la garganta. «Quería disculparme por los comentarios que hice la otra noche, por la forma en que te he tratado todos estos años». Era su primera disculpa directa, pero algo en su tono me incomodaba. No era el sonido del remordimiento genuino. Era el tono de quien ha recalculado una estrategia al darse cuenta de que ha subestimado gravemente a su oponente. «Acepto tu disculpa», dije con calma, «pero necesito que entiendas algo. El problema no fueron solo los comentarios de la otra noche. El problema han sido 8 años de minimizar sistemáticamente mi experiencia y mi valor». Miguel intervino. «Mamá, lo entendemos ahora. Y queremos cambiar las cosas». «¿Cómo?». Intercambiaron una mirada. Claramente habían ensayado la conversación. «Queremos que vuelvas a ser parte de la familia», dijo Julieta. «Como eres en realidad. No como... bueno, no como yo pensaba que eras». Su elección de palabras fue reveladora. No se disculpaba por haberme tratado mal, sino por haber malinterpretado quién era yo. Como si el problema hubiera sido su falta de información, y no su falta de respeto. «Julieta», dije, sopesando cada palabra, «¿habrías seguido tratándome de la misma manera si nunca hubieras descubierto mi pasado profesional?». Ella vaciló. Esa es una pregunta difícil. No debería serlo. Una persona merece respeto independientemente de su estatus. Miguel se removió, incómodo. «Mamá, creo que estás siendo un poco dura. Julieta está intentando disculparse». Lo miré con una expresión que no había usado con él desde que era un niño, la que reservaba para los abogados que intentaban justificar lo injustificable. «Miguel, tu esposa pasó 8 años convenciéndote de que yo era una anciana que tendía a exagerar su propia importancia. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez te detuviste a pensar si quizá ella estaba equivocada. Nunca defendiste a tu propia madre». Miguel palideció. Pude ver en sus ojos el instante preciso en que la verdad se abría paso.
la comprensión de su propia y silenciosa complicidad en mi aislamiento. Y ahora, continué, que descubren que mi carrera fue más significativa de lo que pensaban, de repente quieren cambiar las cosas. ¿No ven el problema? ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Julieta. La pregunta me sorprendió. Durante años era yo quien se adaptaba, quien se hacía más pequeña para encajar. Quiero que entiendan que no necesito su permiso para ser quien soy, dije finalmente. Quiero que reconozcan que el problema nunca fue mi tendencia a exagerar, sino la suya a minimizar. Y quiero que sepan que, si vamos a tener una relación a partir de ahora, se basará en el respeto mutuo, no en su recién descubierta apreciación por mi currículum. Miguel asintió lentamente. Es justo, pero Julieta parecía luchar con algo más. Rosalía, hay otra cosa que necesito preguntarte. Carmen mencionó que aceptaste un trabajo de consultoría. ¿Es verdad? Sí. ¿Vas a volver a trabajar de forma regular? Y ahí estaba, la verdadera raíz de su inquietud. No era que hubiera malinterpretado mi pasado, sino que mi presente amenazaba su futuro. Su control sobre la dinámica familiar se desvanecía si yo volvía a ser una figura de autoridad en el mundo. Voy a hacer lo que considere apropiado, como he hecho durante toda mi vida. Es solo que Carmen está planeando su boda y habíamos pensado que podrías ayudar con... ¿Con qué?, la interrumpí. ¿Con las tareas que consideras apropiadas para una abuela jubilada? ¿Hornear pasteles y doblar servilletas? Julieta se sonrojó. No quería decir eso. Pero es exactamente lo que querías decir. Estás cómoda con la jueza Mendoza en retrospectiva, pero no quieres lidiar con una persona activa y autoritaria en el presente. Me puse en pie, sintiendo cómo toda la autoridad forjada durante 3 décadas en el estrado regresaba a mí. Escúchenme bien, los dos. Durante 8 años, me hice más pequeña para preservar la armonía familiar. Eso se acabó. De ahora en adelante voy a vivir como la persona que realmente soy, a hacer el trabajo que me satisface y a tomar las decisiones que considere correctas. Si eso les incomoda, es su problema, no el mío. Se fueron poco después, visiblemente perturbados por esta nueva versión de mí, que no estaba dispuesta a suavizar sus aristas por su comodidad. Esa noche, llamé a Patricia para confirmar mi participación. También hice algo que no había hecho en años. Llamé a antiguos colegas para ponerme al día. Con cada conversación, sentía cómo esa parte segura y autoritaria de mí misma se fortalecía. No era arrogancia, era la confianza serena que proviene de saber exactamente quién eres y lo que vales. La llamada de Carmen llegó el miércoles por la noche, y su voz era una mezcla de curiosidad y preocupación. Abuela, papá y mamá dicen que vas a volver a trabajar. Voy a hacer un trabajo de consultoría, sí. ¿Eso significa que ya no tendrás tiempo para nosotros? Su pregunta me partió el corazón, pero también me trajo claridad. Carmen, cariño, nunca dejaré de tener tiempo para ti. Lo que ha cambiado es que ya no voy a fingir ser menos de lo que soy para que otros se sientan cómodos. No entiendo. Significa que tendrás una abuela que hornea pasteles y también una abuela que asesora en casos legales complejos. ¿Te molesta? Carmen soltó una carcajada. Abuela, eso suena increíble. Siempre quise una abuela superpoderosa. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años, y me recordaron algo crucial.
había estado protegiendo a mi familia de una versión de mí que nunca fue una amenaza para ellos. Solo lo fue para Julieta, que vio mi competencia como un desafío a su propia posición en la jerarquía familiar. Después de colgar, me senté en mi estudio, rodeada de mis libros de derecho, mis notas, mis recuerdos. Por primera vez en 8 años, no me sentía como una anciana anclada en el pasado, sino como una mujer experimentada, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Y sabía que la comprensión total de mi familia llegaría cuando se dieran cuenta de que la mujer que había vivido entre ellos no era una versión disminuida de quien fui. Era la misma persona, con la misma determinación y la misma fuerza. La única diferencia era que ya no tenía intención de ocultarla por la comodidad de nadie. 6 meses más tarde, el escenario era muy distinto. Me encontraba de pie, en el podio del Centro de Convenciones del Estado, dirigiéndome a una audiencia de 300 abogados y jueces en la Conferencia Anual de Justicia. El tema de mi presentación era Navegando la corrupción sistémica. Lecciones de 3 décadas en el tribunal. En primera fila, para mi sorpresa y profunda satisfacción, estaban Miguel, Carmen y James. Julieta había decidido no asistir, alegando un conflicto de agenda, pero su ausencia ya no me afectaba. Había aprendido a distinguir entre quienes realmente querían estar presentes en mi vida y quienes, simplemente, no podían soportar mi autenticidad. El caso más desafiante de mi carrera, dije al micrófono, mi voz resonando con la autoridad recuperada. No fue un caso de asesinato ni de crimen organizado. Fue aprender a confiar en mi propio juicio, cuando todos a mi alrededor me decían que estaba equivocada. Conté la historia del caso Herrera, en 1998, cuando descubrí pruebas de que el alcalde de la ciudad facilitaba operaciones de blanqueo de capitales. La presión para que ignorara las pruebas vino de todas partes. Superiores, líderes comunitarios e incluso amenazas veladas. Aprendí que la integridad no es algo que se tiene o no se tiene, continué. Es algo que se elige, momento a momento, decisión a decisión. Y a veces, la decisión más difícil es mantener tu integridad cuando las personas más cercanas a ti te piden que la sacrifiques por su comodidad. Tras la presentación, Carmen se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, no tenía ni idea de lo fuerte que eras. Siempre fui así de fuerte, cariño. La diferencia es que ahora ya no lo escondo. Miguel había permanecido inusualmente callado. Se acercó mientras yo recogía mis notas. Mamá, tengo que preguntarte algo. Dime. ¿Alguna vez me perdonarás por no haberte defendido todos estos años? La pregunta me desarmó. Había estado tan centrada en reafirmar mi autoridad que no había considerado del todo el impacto emocional en él. Vi en sus ojos que por fin comprendía la magnitud de su omisión. Miguel, ya te he perdonado. Pero más importante que mi perdón es que aprendas de esto. Tu esposa no será la última persona en tu vida que intente convencerte de minimizar a alguien para su propio beneficio. Asintió lentamente. Julieta y yo hemos estado yendo a terapia. Eso sí que me sorprendió. ¿De verdad? Ella finalmente admitió que sabía perfectamente quién eras desde el principio. Investigó tu carrera antes de casarnos, pero decidió que sería más fácil marginarte que competir por la influencia en la familia. La honestidad de aquella confesión fue, a la vez, una validación y una herida profunda. Confirmaba lo que mi intuición me había susurrado durante años.
Los ataques de Julieta no eran malentendidos inocentes, sino actos fríamente calculados. Miré a Miguel. El peso de 8 años de engaño se había grabado en su rostro. No necesité preguntar cómo se sentía. La traición, la manipulación, la fatiga de haber vivido una mentira, todo estaba allí, en el abatimiento de su mirada. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté con suavidad. Estamos trabajando en ello, respondió, su voz apenas un murmullo. Pero de algo estoy seguro. Nunca más permitiré que nadie me convenza de ignorar mi propio juicio sobre las personas que amo. El tiempo siguió su curso, y 3 semanas más tarde, la vida me sorprendió con una invitación inesperada. Carmen y James deseaban que fuera yo quien oficiara su boda. En nuestro estado, los jueces jubilados conservan la autoridad para celebrar ceremonias, y Carmen había decidido que sería su abuela quien la uniera en matrimonio. La boda se celebró en un jardín exuberante a las afueras de la ciudad. Una ceremonia íntima y pequeña, exactamente como Carmen la había soñado. Al encontrarme de pie frente a los novios, envuelta en la toga judicial que había permanecido guardada por 8 largos años, sentí el peso solemne de la responsabilidad y el profundo honor de aquel momento. El matrimonio, comencé, mirando a Carmen y a James a los ojos. No es solo una promesa entre 2 personas. Es el compromiso de ver y valorar a tu pareja en su totalidad, no únicamente las partes que nos resultan cómodas o convenientes. Mis palabras, aunque nacidas para los novios, parecieron flotar en el aire y tocar el corazón de cada uno de los presentes. Vi a Julieta en la segunda fila, con la vista fija en un punto indefinido, incapaz de encontrar la mía. A su lado Miguel me observaba con una mezcla de orgullo y remordimiento, que no necesitaba palabras para ser comprendida. Más tarde, durante la recepción, James se me acercó. Jueza Mendoza, quería darle las gracias. ¿Por qué? Por mostrarme la verdadera talla de mujer que es Carmen. Al ver cómo usted ha recuperado su fuerza y su autoridad, comprendo mejor la fortaleza que también habita en mi esposa. Sus palabras me conmovieron. Pocas cosas en los últimos meses me habían llenado de tanta satisfacción como ver mi propio renacer reflejado en Carmen, observarla abrazar su asertividad, dejar de disculparse por su inteligencia y reclamar sin miedo el espacio que su ambición merecía. Al final de la noche, mientras ayudaba a recoger, Julieta se aproximó. Apenas habíamos cruzado palabra en los últimos meses, manteniendo una cortesía distante pero funcional. Rosalía, ¿podemos hablar? Asentí, preparándome para otra conversación cargada de tensión. No espero una disculpa elaborada ni una reconciliación dramática, comenzó. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué lo que hice fue tan devastador. ¿Ah, sí? Pasé 8 años robándote tu identidad, no la profesional, sino tu derecho a existir plenamente dentro de tu propia familia. Fue la comprensión más lúcida que jamás le había escuchado. No voy a pedirte que me perdones, continuó, porque sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que he aprendido algo importante. Intentar empequeñecer a otra persona nunca te engrandece a ti. Solo te vuelve más cruel. Observé a la mujer que tanto dolor había causado en mi vida y me di cuenta de que la ira se había disuelto. Ya no sentía amor ni afecto, pero tampoco odio. Solo una especie de paz lejana. Acepto lo que me dices, respondí, y espero que uses esta lección para tratar mejor a los demás en el futuro.
Un año después mi vida había ya encontrado una nueva melodía. Trabajaba como consultora en casos de alta sensibilidad 3 días a la semana. El resto del tiempo lo dedicabas a escribir un libro sobre ética judicial, a disfrutar de Carmen y James, y a todas esas pequeñas pasiones que había postergado durante décadas. Mi relación con Miguel había sanado de forma gradual. Él y Julieta avanzaban en su terapia, y aunque nuestra dinámica familiar jamás volvería a ser la misma, ahora era más honesta, más real. Carmen venía a verme con frecuencia, ya no como la nieta que cumple con una obligación, sino como una joven que disfrutaba genuinamente de la compañía de su abuela. Hablábamos de todo, de su carrera, de sus ambiciones, de los desafíos de navegar un mundo que a veces espera que las mujeres se hagan más pequeñas de lo que son. Una tarde de domingo, mientras tomábamos el té en mi jardín, me hizo una pregunta. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber esperado tanto para volver a ser tú misma? Medité la respuesta. No me arrepiento, porque cada experiencia me enseñó algo valioso. Aprendí que mantener la paz familiar a costa de tu propia dignidad no preserva nada auténtico. Y aprendí que algunas personas solo te respetan cuando comprenden que no necesitas su aprobación para vivir plenamente. ¿Y qué aprendiste sobre ti misma? Sonreí, contemplando mi casa, donde mis libros de derecho volvían a ocupar un lugar de honor, donde mis fotografías profesionales decoraban las paredes, donde ya no pedía perdón por el espacio que ocupaba en el mundo. Aprendí que mi fuerza nunca se había perdido, tan solo había elegido no ejercerla, y que existe un abismo entre la elección de ser amable y el permiso para ser maltratada. Carmen asintió, tomando notas mentales que, yo lo sabía, aplicaría a su propia vida. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, me sentí, por primera vez en años, en completa paz. No porque hubiera obtenido venganza, sino porque había recuperado algo infinitamente más valioso, mi derecho a existir por completo, siendo quien realmente era. La verdadera libertad, lo comprendí entonces, no nació de cambiar la percepción que otros tenían de mí, sino de demoler la idea de que alguna vez necesité su permiso para existir. Había en mí aprendido que el respeto genuino no se suplica ni se negocia. Solo se puede comandar, siendo completamente auténtica, consistentemente íntegra y absolutamente inquebrantable en tu propio valor. Y en la quietud de aquel atardecer, rodeada por la evidencia de una vida reconstruida sobre cimientos de propósito y verdad, supe que por fin había vuelto a casa. Había vuelto a mí.